Bueno, mi nombre es Víctor, buenas noches a todos. Es un placer para mí participar en este Congreso Qatar 2021. Yo trabajo como supervisor de obras y servicios en EPTA hace 21 años y he tenido la oportunidad de participar en muchas de las instalaciones y puestas en marcha de equipo de CO2 en Argentina y algún otro país de la región. Bueno, le voy a presentar esto que ha preparado EPTA para este Qatar 2021. Primero, vamos a hablar de por qué adoptar el uso de equipos que utilizan refrigerantes naturales. En la primera imagen vemos por qué estamos hablando de CO2. En todos los aspectos, todos sabemos que hace años se vienen haciendo protocolos, acuerdos para disminuir o frenar el daño que estamos haciendo al planeta. Por ejemplo, Montreal en el 87, en el 2005 el protocolo de Kioto, en 2015 nuevamente para reducir las emisiones el Acuerdo de París. Pero finalmente se observa en el gráfico de la derecha que la curva de emisiones de CO2 sigue en aumento y estamos muy pronto de llegar a un umbral en donde la cosa realmente se va a poner un poquito más complicada. Acá vemos qué están haciendo tres de las economías más grandes del planeta, Estados Unidos, China y Unión Europea, y básicamente el objetivo es el mismo, disminuir a cero las emisiones en un mediano plazo, las emisiones de gases de efecto invernadero, antes de que las condiciones nuevamente del medio ambiente se compliquen. En este cuadro vamos a ver cómo evolucionaron las emisiones de CO2 por uso de combustible fósil desde el año 75 hasta el 2017. Esta es una publicación de las Naciones Unidas. En el caso de Alemania e Inglaterra, se ve que han logrado tomar medidas para disminuir las emisiones, pero en el caso de la China, por ejemplo, y de India, se ve que han crecido muchísimo, pero en base al consumo de combustibles fósiles. Bueno, ahora vamos a entrar en la parte más técnica de la presentación. Vamos a hablar del foco de desarrollo SEPTA en sistemas de refrigeración. Con respecto a la confiabilidad, los equipos Costan están desarrollados para ser confiables y funcionar en cualquier condición climática, conservando la eficiencia y la calidad de frío. Para asegurar el funcionamiento, las centrales de frío cuentan con un sistema de control en duplicado, con dos válvulas transcríticas y dos válvulas flash gas. Uno es el sistema principal y otro es el sistema backup completo. Que ante alguna falla que afecte las presiones de succión de media temperatura o de baja temperatura, conmuta de uno a otro de manera automática, permitiendo que el equipo siga funcionando y no se afecte la cadena de frío. Son equipos de operación sencilla, de bajo mantenimiento y cuentan con todos los accesorios y sistemas de seguridad para que el sistema funcione sin riesgos y para poder realizar intervenciones de mantenimiento también sin riesgo de roturas ni accidentes. Costan ofrece dos tecnologías de sistemas de CO2. Una es el sistema ETE, que se aplica para climas cálidos, y otro sistema es el FTE, que es para todo clima. Con respecto a la tecnología y visión actual y futura, EPTA está en línea con fabricantes de otros productos, como fabricantes de la industria automotriz o de electrodomésticos, y apuesta a la sustentabilidad y al cuidado del medio ambiente. Con respecto a lo económico y legal, la idea es estar en línea con los marcos regulatorios que se van sucediendo y que los equipos tengan una larga vida útil sin quedar desactualizados. Por supuesto, los equipos Costan cuentan con un sistema de monitoreo y control total. Es una herramienta muy valiosa para el diagnóstico. Nos permite observar y modificar parámetros de manera remota y recibir notificaciones de alarma. En este caso vemos un sistema transcrítico booster básico. Tenemos 3 compresores de baja temperatura descargando en la succión de media temperatura, 4 compresores descargando hacia un gas cooler. Hay un separador de aceite en el medio que no figura en el gráfico. Desde el gas cooler hasta el tubo recibidor tenemos una válvula transcrítica y desde el tope del tubo recibidor una conexión que va hacia la válvula flash gas,
que sirve para descargar los gases de expansión del tubo recibidor en la succión de media temperatura. El resto del sistema es de expansión directa con válvula electrónica. Hasta acá vemos algunas diferencias, como por ejemplo con un equipo de 404, que son estas dos válvulas, ¿no? La válvula HPV, que es la válvula transcrítica, y la válvula flash. Con respecto a la HPV, que es la válvula transcrítica, el controlador de la máquina va a ir modulando la apertura de la válvula a distintos porcentajes para mantener el objetivo de presión de condensación flotante que va a poner el sistema de control de la máquina según la temperatura exterior o la temperatura de retorno de gas cooler. Y por otro lado, va a generar una caída de presión hacia el tubo recibidor. Con respecto a la válvula flash, también es manejada por el controlador y modula a diferentes porcentajes para mantener el objetivo de presión del tubo recibidor, que es un objetivo fijo que tiene el sistema. Entonces, si la presión del tubo recibidor aumenta sobre la presión de objetivo, la válvula se va a empezar a abrir para permitir que se descargue el gas de expansión del tubo recibidor en la succión de media temperatura. Por supuesto, en el tubo recibidor se acumula líquido en la base que termina alimentando las líneas de líquido de media y baja temperatura. Hasta acá, las dificultades que se presentan en este ejemplo, que es un ejemplo a 38 grados centígrados de temperatura exterior, lo que pasa es que la alta carga de flash gas que tiene que procesar el sistema para mantenerse en el objetivo lo hacen relativamente ineficiente. También tenemos alta presión de descarga y alta temperatura de descarga que puede de alguna manera afectar las propiedades del aceite. Sobre estas cuestiones se trabajó y los equipos fueron evolucionando hasta la última versión que tenemos, que es el sistema ETE. En el sistema ETE se incorpora un intercambiador de calor entre la salida del gas cooler y la válvula transcrítica. La válvula de expansión está alimentada desde la línea de retorno del gas cooler de CO2, o sea que es un sistema que utiliza el mismo CO2 del sistema para enfriar esa placa. Y la placa también cuenta con un compresor en paralelo, evaporando exclusivo, que evapora a una presión mayor que la presión de succión de la media para que sea más eficiente. Este subenfriador tiene como función reducir la temperatura de los gases que van a entrar en la válvula transcrítica y en el recibidor, lo que va a generar una mezcla de líquido y mucho menos masa de flash gas y por consiguiente mucho menos carga en los compresores de media. También va a colaborar en disminuir la temperatura de descarga y en cuidar las propiedades del aceite. Un controlador en este caso va a manejar la válvula de expansión para mantener el objetivo de superheat en la placa y también va a controlar la temperatura de salida de CO2 de la placa. Este subcooler va a funcionar durante los meses más cálidos, o sea, funciona cuando el sistema lo necesita para ser más eficiente. Por ejemplo, en Buenos Aires estaría apagado durante toda la época fresca del año, funcionaría entre 3 o 4 meses solamente. Bueno, las ventajas del uso de sistemas ET se pueden usar en climas cálidos con temperatura de 40 a 50 grados, solo utiliza CO2, no requiere otros fluidos refrigerantes, no necesita agua en ninguna parte del sistema, se puede aplicar a todos los sistemas, por ejemplo, puede ser media temperatura sola, baja temperatura sola o un sistema mixto booster, y tiene un probado sistema de recuperación de aceite. El sistema de aceite tiene una lógica de funcionamiento bastante simple, tiene el reservorio presurizado con un set point variable, manejado por el controlador de la máquina también, según el compresor de mayor presión de cárter que esté en funcionamiento. Por ejemplo, si estuviera funcionando el compresor paralelo, que sería el compresor que tiene una mayor presión de cárter, va a tomar la presión de este cárter más un diferencial y la va a poner como objetivo del reservorio de aceite. El separador de aceite tiene un sensor de nivel óptico que cuando detecta nivel, abre una válvula y la descarga hacia el reservorio. Y también la máquina cuenta con controles de nivel electrónico
en todos los compresores que manejan una lógica de recuperación de aceite por tiempos de inyección para cuidar de mantener el nivel óptimo en todos los compresores de cada grupo de succión. Ni mucho aceite, ni poco aceite. Bueno, ¿en dónde tenemos instaladas estas centrales en el mundo? Tenemos más de 10. Tenemos en Australia con temperaturas de más de 47 grados. Tenemos en Emiratos Árabes con temperaturas de más de 45 grados. Y tenemos varias en Europa trabajando. Esta es una prueba de campo con una instalación que lleva más de 10.000 horas de funcionamiento. Es un caso de estudio de un sistema ETE que se instaló en Bolonia, Italia, en un supermercado que tiene 6.500 metros cuadrados, una carga a media temperatura de 150 kilowatts y una carga de subcooler de CO2 de 47 kilowatts. Acá vemos el perfil climático externo de la región, de alguna manera puede ser comparado con el de Buenos Aires. Y los resultados que dio este estudio, con el subcooler prendido y con temperaturas externas de 41 grados, es que el ahorro de flujo másico del flash gas fue de 73%, estamos hablando de con el subcooler de CO2 prendido. El ahorro de energía del rack es de 14% y el ahorro de energía de compresores fue del 30%. En el gráfico vemos una comparación de la eficiencia de la misma máquina con el subcooler prendido y con el subcooler apagado. Por supuesto, si hubiera alguna falla en el subcooler o el subcooler dejara de funcionar, la calidad de frío no va a cambiar para nada, simplemente se va a modificar la eficiencia del sistema. La siguiente tecnología que tiene EPTA para presentarles es la tecnología FTE, que ya va por la segunda versión, por la versión 2.0, que es una versión mejorada. Básicamente en este sistema se sobrealimentan los evaporadores de media temperatura para aumentar el coeficiente de transferencia de calor, poder entonces aumentar la temperatura de evaporación. Esto reduce y estabiliza la temperatura de succión y reduce la temperatura de descarga. En este gráfico, en este diagrama vemos muy parecido al sistema ETE, los dos compresores de baja temperatura descargando en los colectores de succión de media temperatura, 3 compresores de media temperatura descargando hacia un gas cooler. En este gráfico se ve el separador de aceite y el reservorio de aceite. Entre el gas cooler y el tubo recibidor, la válvula transcrítica, y desde el tope del tubo recibidor tenemos la válvula flash gas. La diferencia en este sistema es que se incorpora un acumulador de succión en la línea de media temperatura, que tiene la siguiente lógica. La lógica de funcionamiento de este sistema requiere algo de coordinación de los controles. Primero, baja el parámetro de objetivo de superheat de las válvulas de expansión electrónica de los evaporadores de media y sube el objetivo de presión de evaporación de los compresores de media temperatura. De esta manera comienza a llegar retorno de CO2 líquido a este acumulador, que cuando aumenta de nivel y supera el mínimo, lo que hace es cierra la válvula solenoide que alimenta la línea de líquido de baja temperatura desde el tubo recibidor y pasa a entregar líquido a los evaporadores de baja desde el mismo acumulador de succión. Esto, si el sistema se mantiene equilibrado, funciona de esta manera. Si ante alguna eventual regulación del sistema en donde, por ejemplo, la carga en baja temperatura disminuya y el nivel de líquido en el acumulador aumenta, cuando llega al máximo permitido, el sistema de control vuelve a modificar para arriba el objetivo de superheat de las válvulas electrónicas y para abajo la presión de evaporación de la media. Esto es para evitar que el nivel de líquido siga subiendo en el acumulador. Por el contrario, si baja la carga en media temperatura y el nivel de líquido disminuye al mínimo en el acumulador y no llegara a cubrir la necesidad del sistema de baja temperatura,
vuelve a abrir la solenoide del recibidor, vuelve a alimentar la línea de líquido del tubo recibidor, la línea de líquido de baja temperatura, hasta que el nivel de líquido en el acumulador se recupera. Básicamente se queda modulando entre esas situaciones. Acá vemos el momento de la activación del FT de un sistema. Vemos que la presión de evaporación de la media sube de menos 8.5 a menos 4.5 grados y que el sobrecalentamiento del sistema baja más o menos en promedio de 20 grados a 15 grados. Acá vemos una foto de un equipo en fábrica, es un equipo de FTE cabinado, muy compacto, muy bien logrado, realmente muy lindo. Las ventajas del sistema FTE. Primero, la temperatura de evaporación aumenta los 365 días del año, reduciendo el consumo de energía de 2.5 a 3% cada grado. Esto es independiente de la temperatura exterior, el ahorro de energía se da cuando hace calor como cuando hace frío. Se reduce la temperatura de descarga de los compresores de MT por efecto de bajar el sobrecalentamiento en los evaporadores, ayudando en los días más cálidos. Los sistemas de baja temperatura se alimentan con líquido subenfriado a la temperatura de evaporación de la baja. Y después parte del flash gas es reutilizado, lo que aumenta la eficiencia y confiabilidad de los compresores, asegurando la separación de líquido. Acá vemos una comparación en distintas ciudades entre sistemas transcríticos con subcooler y sistemas transcríticos con FT. Y lo que se ve es que hay un ahorro en el consumo de más del 10% en cada caso, entre el sistema transcrítico tradicional con subcooler y este equipo de CO2 transcrítico con sistema FTE. Ahora vemos una simulación matemática para comparar el consumo de diferentes tecnologías con una instalación que hizo EPTA en la ciudad de Masdar, en Emiratos Árabes, con una temperatura máxima de 51 grados centígrados, y se compararon un equipo de R404 con subcooler estándar, un equipo de R404 con subcooler full, que tiene inverter, válvulas electrónicas y ventiladores CC, la instalación de Masdar, que es un CO2 con FTE más subcooler, y una instalación de R448A también en la versión full. Y según este modelo matemático, el CO2 con tecnología FTE es un 35% más eficiente que un sistema de R404 estándar. Más datos reales, misma tienda de FTE de la ciudad de Masdar, entre una tienda existente de R404 de 128 kW de potencia frigorífica, con 42 exhibidoras y 13 cámaras, versus esta instalación de Masdar City Center, que es CO2 con tecnología EPTA, de FTE, que tiene 166 kW de potencia frigorífica, 51 exhibidoras y 20 cámaras. La tienda existente de R404 es un 22% más pequeña en capacidad de refrigeración que la de Masdar. Y los resultados de este estudio son que el sistema de CO2 con FTE más el subcooler produce un 40 y un 50% de ahorro con respecto al R404A. ¿A dónde tenemos instaladas centrales de FTE? Tenemos más de 200 centrales de FTE de la tecnología que salió primero. Y tenemos más de 10 de la tecnología más nueva que la 2.0. Tenemos en Argentina, tenemos en Estados Unidos, muchas en Europa, en Emiratos Árabes, alguna en Australia
y vemos una en Tahití. Con respecto a la región, empezando el año 2014 con una instalación que hicimos subcrítica de CO2, hasta la actualidad tenemos más de 61 instalaciones funcionando de CO2. En el año 2018, ONUDI hizo un proyecto en la ciudad de Lincoln, Buenos Aires. Se hizo un remodel de una instalación existente que tenía R22. ONUDI, como parte del proyecto, tomó mediciones de consumo de energía durante un año en la instalación existente y después de terminado el remodel y puesta en marcha el equipo de CO2, tomó durante un año el consumo de la instalación de CO2 con subcooler que se instaló ahí. Y lo que se pudo tomar como dato es que se redujo el consumo un 28,8% con la instalación de CO2 transcrítica. EPTA tiene algunas instalaciones en clima cálido funcionando. Por ejemplo, en Tucumán hay una instalación muy grande que tiene 2 centrales de frío que trabaja con temperaturas de más de 43 grados. En Barranquilla, Colombia, hay un supermercado Carulla, es una zona realmente de mucho calor, clima tropical. Yo tuve la oportunidad de participar de ese proyecto. Después en Guayaquil, Ecuador, hay un supermercado Supermaxi también es una zona de muchísimo calor todo el año. También tuve la oportunidad de trabajar en ese proyecto. Bueno, un videíto. Bueno, muy linda ver la máquina nueva, 0 kilómetro arriba del pallet, pero por supuesto, para los técnicos es mucho más linda verla en una sala de máquina, un poco sucia, pero funcionando y regulando y rindiendo como tiene que rendir. Bueno, hasta aquí, soluciones EPTA para CO2 en climas cálidos. Muchas gracias.